Si hay algo que nos gusta a los moteros es hacer kilómetros. E imagina que te dan la oportunidad de ir en moto desde el mar Mediterráneo hasta el océano Atlántico. ¿Qué harías? Yo lo tuve claro. Me busqué una moto Triumph y me fui para Denia, donde comenzaba el Coast to Coast 2023. Este año iríamos desde Denia hasta Nazaré, en Portugal, pasando por Almagro. Zonas totalmente nuevas para mí. Y en mi cara se notaba esa ilusión de rodar en ellas en moto. Estamos en Denia, en el puerto de Denia, que hace un ratito que hemos llegado, que la gente de Atlantis está instalando sus carpas y la gente de Triumph también está instalando las suyas. El movimiento de personas se va a producir a partir de las 7 de la tarde. No sé si os he hablado de la moto con la que voy a hacer este Coast to Coast, que tiene muy buena pinta. Estamos hablando de la Triumph Street Twin Limited Edition, la EC1. Es una moto que creo que se fabrican 100 unidades de esta, o 150, no sé exactamente cuántas se han fabricado, pero SW Motec, que es quien me ha dejado esta moto, pues la compró y yo la voy a disfrutar. Bueno, mañana empieza este evento, que como bien sabéis empieza desde el mar Mediterráneo y vamos a acabar en el océano Atlántico, vamos a acabar en Nazaré y vamos a tener una parada intermedia en Ciudad Real. El pueblo no me acuerdo cómo se llama, tiene buena pinta. Os iré explicando cómo funciona este evento, que es un evento organizado por un Triumph, pero abierto a diferentes marcas de moto, es decir, cualquier persona con moto pues se puede apuntar, no hace falta tener una moto Triumph. Entonces, vamos a ver que llegue toda la gente, tenerlo todo preparadito y os cuento cómo se va animando el asunto. Ya empieza a venir la gente, son las 7 y algo y ya han empezado a recoger todo lo que son las acreditaciones, el dispositivo de Atlantis de geolocalización que tienen que llevar encima y todo el rollo este, ¿no? Las camisetas, etcétera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí ¿Bien? estamos, sí, repartiendo ilusión. Buenos días, chavales. Informe de situación. 7:30 de la mañana. Estamos aquí en el recinto donde se va a producir la salida, pero primero tenemos que ir a desayunar. Que como bien sabéis, aquí no se ha venido a sufrir. Ya tenemos todo preparado. Están todos los dispositivos de Atlantis que van a ayudar a la organización a que estemos controlados, es decir, sepamos dónde estamos en cada momento y así la organización pues pueda tener un poco de control sobre nosotros y nos pueda esperar en sitios para hacernos fotografías, vídeos, etc. Ahora sí, después de que todo el mundo ha marchado, nosotros salimos. Son las 8:50 de la mañana. Hace bastante calor aquí en el puerto de Denia. Qué bonito es esto, ¿eh? Esta noche se veían las estrellas, tío. Hacía tiempo que no veía las estrellas. Es lo que tiene la contaminación de la zona de Barcelona. Ahí está, nos van a hacer una fotito. Venga, gracias. Hará unos 20 y pico grados, ¿eh? Bueno, mi primer Coast to Coast organizado por Triumph. Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Primer punto de control, Guadalest. Os voy a contar un poquito cómo funciona este Coast to Coast. Normalmente, bueno, es así, ¿no? Te dan una serie de pistas, es decir, no te dicen unos pueblos por donde tienes que pasar. Te dan un par de folios, ya lo visteis ayer, os lo expliqué un poquito. Te dan un par de folios con pistas.
de pueblos y de zonas que tienes que visitar dentro de esos pueblos. Y tú te organizas la ruta que mejor te convenga. Hoy tenemos que acabar en Almagro, en Ciudad Real, así que hemos calculado una jornada de unas 10 horas de moto. Veremos si lo cumplimos o no. Cuando esté atardeciendo, me imagino que cuando se vaya a ir el sol ya pondremos la directa hacia Almagro. Pero de mientras vamos a intentar disfrutar de la zona. El primer punto al cual decidimos ir fue Guadalest, que tiene un castillo en lo alto de la montaña, y eso nos llamó bastante la atención. Pero claro, cuando decides que te calcule la ruta un Garmin, nunca te puedes fiar, así que tuvimos que tirar de Google Maps. Bueno, chavales, me pongo yo primero con Google Maps porque David con el Garmin empieza a hacer cosas raras, como siempre. Por eso navegar con los GPS te quiere meter por la autopista. Es decir, nosotros no vamos por autopistas. Los overlanders no pisan las autopistas, exceptuando para llegar pronto a casa para ver a la familia y darle de comer a los niños. Como siempre, salir de una ciudad, y más como Denia, cuesta un poquito, pero con paciencia siempre se llega a donde uno quiere. Parece que esto empieza ya a animarse. Menos mal. Nos vamos a meter por las montañacas que os decía. El Coast to Coast es un evento que son pocas motos. Yo me he sorprendido que solo éramos 115 o 120, como máximo 120 motos. Me sorprende que sean tan pocas, pero me imagino que porque quieren tener la organización un poquito más controlada y que el trato sea un poquito más personal, ¿no? Más de que cada año se vaya conociendo más la gente entre unos y otros, hacerlo quizás un poquito más cerrado. No lo sé si a futuro ampliarán o no, pero aquí estamos. Seguimos por la Nacional 332 y, hostia, el peñonaco que hay ahí es espectacular, ¿eh? Buenas vistas tiene esta zona. Para vuestra información, es el Parque Natural del Peñón de Ifac. Pues estamos en la ciudad de Calpe, chavales. Bonita también, ¿eh? Mirar todas las construcciones que hay ahí en la montaña. Menudas casitas. De todas formas, aunque haya esta cantidad de tráfico, que es bastante, mola ir circulando por carreteras que van pegadas al mar. El mar está en calma, está pausado. Es increíble lo que nos puede llegar a transmitir un mar en calma montando en moto. Ahora parece que nos desviamos ya por carreteras algo más secundarias. Estamos en la CV 755. Este era el objetivo de siempre, ¿no? Meterse por este tipo de carreteras y ver qué pueblecitos hay, qué cosas podemos descubrir, qué carreterita de curvas nueva podemos disfrutar, etcétera. Pues de momento la carreterita esta está bastante bien, ¿eh? No hay mucho tráfico, tiene buenas vistas delante, a la izquierda, muchos sitios de cultivo. Para vuestra información, lo que se cultiva por esta zona es el níspero. Welcome to Coyosa del Sarriá, que es el cuartel de la Guardia Civil. Ahora creo que se viene la carretera importante, ¿eh? De este primer tramito. Tiene una pinta espectacular. El problema de David es que le han dejado la moto y prácticamente no tiene pastilla de freno delantero. Está en el testigo, entonces es un poco, pues va con cuidadito para no intentar frenar en exceso con el freno delantero, porque si no, pues se va a quedar a mitad de evento sin freno delantero. Mira, aquí hay como un museo de la motocicleta, vehículos históricos. Mirad estas curvitas que se vienen, ¿eh? Buena zona, sí señor. Subida espectacular de este puerto, ¿eh? Muy guapo. Pasamos por sitios... Mirad, ¿eh? Qué puentecito más chulo.
Primera paradita aquí en el castillo de Guadalest. No hemos llegado hasta el castillo de Guadalest. Le hemos enviado a la organización un selfie desde este mirador, que está bastante bien. Y ahora tenemos que buscar cuál va a ser nuestro siguiente punto de parada, que está ahí David trabajando en ello. Teníamos pensado un par de puntos más, pero se nos está complicando el día. A ver, ¿dónde vamos a ir al final? Yo creo que vamos a tirar recto, que no es recto porque es una carretera de curvas increíble que hay aquí. Vale. Pasaremos por la Sierra del Parque Natural de Mariola y vamos a Bañeres de Mariola. Vale, pues está decidido. Vale, nos vamos a saltar un par de dos puntos que teníamos planeado, pero ya son las 11 del mediodía o de la mañana, así que no está mal. Bien, este último tramo me ha gustado mucho. Esta zona mejor que esa primera de carretera nacional. Como es lógico, al salir de una población tan grande como es Denia, pues el tráfico es contundente porque es día laborable hoy viernes y es un pueblo grande. Entonces, hasta llegar a estas zonas que era lo deseado, pues hemos tardado un poquito, pero no pasa nada. Nosotros seguimos dándole amor. El segundo punto al que habíamos decidido ir era Bañeres de Mariola, un lugar relativamente cerca de donde estábamos, 60 kilómetros aproximadamente, y en el cual encontraríamos la estatua de homenaje a San Jorge. David está un poquillo rayado con la moto, no le acaba de coger el gustirrinín, pero bueno, se tendrá que ir acostumbrando con los kilómetros. Él tiene una T7, es un poco diferente, pero bueno, lo que más le raya yo creo que es lo del freno, porque claro, no tienes confianza a ir fuerte y que en medio de una frenada pues te quedes sin pastillas de freno. Había un cartelito que indicaba que las rayas discontinuas solo indicaban el eje de división de las calzadas. Eso indica o nos hace pensar de que lo que viene ahora es bastante contundente a nivel de curvitas, y aparte había un cartelito dedicado a los moteros. Atención motoristas, en los últimos 4 años 5 víctimas, algo así, con un cartel de helicóptero y de dron. Así que se viene zona entretenida. Acabamos de pasar la población de Confrides y nos estamos metiendo por el interior de la sierra, es decir, queremos pasar a otro valle. Y me mola, me está mostrando esta carretera y en el Google Maps indica que es espectacular. Así que vamos a hacerle caso. Y encima es un puertecito de subida, como a mí me gusta. ¡Qué bonito! ¡Hostia! Carreteraca, ¿eh? Vamos a tener que empezar a añadirla a esta de carreteras favoritas, ¿eh? Estamos bajando ahora al puerto. Estaba el puerto de Confrides, se llamaba, 970 metros de altura, y ahora toca bajarlo. Qué espectacular, ¿eh? Qué bonita naturaleza. Hoy viernes no hay ni el tato aquí, ¿sabes? Que me voy por hablar. Tengo el culo un poquito destrozadete, no lo voy a engañar. Al final esta moto pues no está pensada para hacer este tipo de cosas, aunque se pueda hacerlo. Es una moto más de postureo, del uso del día a día en grandes ciudades, etcétera. ¡Wow, chavales! ¡Cómo huele a vino! ¡Woohoo! ¡Increíble! ¡Qué olor a naturaleza! ¡Qué bonito! Túnel del Salt, 350 metros. Guapo, ¿eh? Esta carretera que nos lleva al sitio espectacular, ¿eh?
Estamos en Bañeras, que hay que hacerse un selfie aquí en la estatua homenaje a San Jorge. Pero viendo la estatua es como San Jordi de Cataluña. Es igualito, tío. No sé, con un dragón, etcétera. Me imagino que será la misma mitología, pero está en la quinta polla subiendo en el del pueblo este de Bañeras. Ahora hay que ver hacia dónde vamos a ir, cuál es el siguiente objetivo. Nos vamos hacia Navalón. Ya tenemos un poquito la ruta que queremos hacer. Nuestro siguiente objetivo era Navalón, una pedanía en el término municipal de Enguera, en la provincia de Valencia, y estaba situada a unos 60 kilómetros de donde nos encontrábamos. El objetivo de visitar este pueblo era encontrar la iglesia ubicada en esta localidad. ¡Qué locura de pueblo! Tenemos una ruta más o menos planificada. Allí en Navalón intentaremos comer. Bueno, la verdad que el monumento está bastante bien, ¿no? Era como San Jordi, porque había un dragón y todo el rollo este. No sé si tendrá el mismo significado o no, pero es muy parecido. Ahora me pongo yo delante porque el Garmin no encontraba el pueblo donde vamos. Ya veréis más adelante por qué odio con todo mi corazón a los Garmin. Madre mía, bueno, off-road, chicos. Media carreterita se ha marcado Google Maps aquí, ¿eh? No la conoce ni el Tato, Julio. Madre mía. Más agujero. Un secarral, amigo. ¿Esto dónde estamos? Me marca que estamos a 700 metros. Empezamos la ascensión al Puerto del Moro. Vamos a ver qué altura va a tener en la cima. Pero zona motera, ¿eh? Mira, espacio natural protegido. Es todo para ciclistas. 9% de pendiente, ¿eh? Como veis, bastante desértico. Tiene como... A lo mejor ha habido algún tipo de incendio o lo que sea. Pero es todo muy secarral, ¿eh? Mira, la Vall d'Albaida, provincia de Valencia. Ya estamos en Valencia otra vez. Pues está guapa, ¿eh? Esta carretera. Curvote. Me está gustando, chavales. Esto de invierno tiene pinta de muy peligrosa, ¿eh? Porque ya se nota que ha bajado la temperatura. Aquí en invierno, congelación máxima de esta carretera. Qué diferencia, de ir por este tipo de carreteritas a ir por la autovía que se ve allí a lo lejos, aburrida, que te entra un sueño increíble. Nos está metiendo para meternos por allí, por aquellas montañacas. Empezamos la búsqueda del pueblo de Navalón. Nos quedan 13 kilómetros, 20 minutacos de curvas. A ver qué tal está ese pueblecito, porque mirar dónde está perdido de la mano de Dios. Honestamente, creo que nuestra elección de carreteras para llegar a nuestros destinos no fue la mejor, ya que nos hacía perder un tiempo valioso, que necesitaríamos a posteriori. Honestamente, esta carretera está jodida. Esto, por ejemplo, hacerlo de noche debe ser una locura. Y luego para ver qué es lo que hay en ese pueblo, que no tenemos ni idea. Esto es prácticamente off-road. Son 4,5 kilómetros, a ver. Estamos en Navalón. Es un pueblo desértico. Desértico. No hay nada, no se escucha nadie, no vive nadie aquí, es todo mentira, es un decorado. Ahora es cuando nos viene la duda, porque hemos puesto Ayora, primero Ayora y luego Aina, y luego ya Almagro, y son 5 horas y pico, 386 kilómetros.
palizote. Así que vamos a ver ahora a llegar al primer punto que hemos puesto, que es Ayora, y luego Aina, y ahí veremos si tiramos por autovía hasta Almagro o somos capaces y le damos por carretera. Pero es palizote porque tenemos que parar a comer. Tengo ya el culo cuadrado, chicos. Es muy ancho en la zona trasera del asiento y tengo el culo deforme. Es la 1:30 y nos queda un buen trocito de carretera. Tenemos que parar a comer en cuanto veamos y echar gasolina. Espero que esta carretera sea un poquito mejor que la que la que nos ha llevado a Navalón, porque no veas, estaba rota, no lo siguiente. Os engañé. El trayecto que os había contado que hicimos desde Bañeras hasta Navalón no fue ese. Fue el que os indico en color azul. Y lógicamente, esa carretera del final estaba totalmente abandonada al señor. ¿Cómo me mola montar en moto por sitios donde hay molinos de viento? Me mola muchísimo, tío. Es como una sensación única de mezcla de naturaleza con tecnología humana. Vaya carreterón, chavales. Es espectacular, ¿eh? Algo peligrosa porque si cometes un error estás perdido, pero a nivel de curvas, tremenda. Mira qué subidita, ¿eh? Nivelazo, nivelazo. Cómo toma las curvitas de esta moto, ¿eh? Qué rico sentir el par ahí, cómo tengo que acelerar. Wow, estamos en lo alto de la loma de la montaña, tío. Increíble. Bueno, chavales, estamos llegando a Ayora, que aquí es donde queremos comer. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, chavales, hemos comido aquí en el restaurante La Entrada por 10 euros cada uno, con bebida, postre y todo. Ahora vamos a ir a la calle del Beso, que está aquí en esta población, a ver si, en Ayora, y está aquí al lado, a 300 metros. Pero vamos, calorcito del bueno, ¿eh? Ahora, pues esto debe ser por aquí. Tenemos que encontrar como un muro de homenaje al beso o algo así. El Rincón del Beso de Ayora, que está en el antiguo barrio de Los Altos, de camino al castillo, se encuentra en la fachada de la que fue la casa natal del datario papal de Benedicto XIII, el ayorino Miguel Bolsós. Forma parte de la ruta del Hilo Rojo. Bueno, hemos encontrado el sitio. Es Bésame en este rincón. Muy bonita. Pasa que creo que está como abandonada. Efectivamente, si lo podéis ver, está abandonado todo. Para restaurar. Pues dejamos Bésame en este rincón, el Rincón del Beso. Como bien sabéis, en la zona de Castilla-La Mancha escasean carreteras de curvas, así que tendremos el placer de recorrer esta zona por sus interminables rectas. Eso sí, si el Garmin nos deja tranquilo. 138 kilómetros hasta Aina, 1 hora y 52. Casi nada, Julio. Son las 4 menos 10 de la tarde. Bueno, Nacional 330. Para nosotros solo, mirad, prácticamente no hay nadie. 4 camiones, 4 furgonetas y ya está. Vamos a disfrutar de ello. Creo que empieza la zona de rectas inmensas, infinitas. Madre mía, mira qué retaca, tío. Se ve ahí al fondo. Muy amena esta carretera. Es la CV 437.
todas formas, aunque no haya curvas reviradas y sea una rectaca espectacular, mola pasar por aquí. Estamos David y yo prácticamente solos. Si nos pasara algo aquí, pues sería gracioso de que alguien nos encontrara. Acabamos de entrar en la provincia de Albacete. Ya dejamos atrás la Comunidad Valenciana. Garmin lo ha vuelto a hacer. Nos quería meter por la autovía. Y ahora ya tenemos que coger un trocito de autovía sí o sí. La liada fue mayor de lo esperado. Al intentar decirle que evitara la autopista usando el Google Maps, la cosa se iba poniendo cada vez más intensa. Este caminito de cabras. Qué sitio más inhóspito. Como os iba contando, la cosa se ponía cada vez más y más intensa. No tiene buena pinta esto, ¿eh? A ver dónde vamos a dar en estos 4 kilómetros de carreterita. Hasta que llegó un momento en el cual tuvimos que parar y decidir qué íbamos a hacer. Porque pasábamos de carretera destrozada a camino 100% off-road. Y ya sabéis cómo somos los overlanders. No nos arrugamos ante nada. Y con una Street Twin estaba haciendo off-road. Hay una gasolinera más para adelante, a ver si nos podemos meter por ahí. ¿Sabes? Bueno, chavales, a ver si salimos de este enrollo porque... tiene mala pinta esto. Me reparan las putas botas, tío. Y el radio de giro que tiene esto. Qué desastre, tío. ¿Cómo la podemos liar así, tío? Qué puto desastre, tío. Meternos por aquí ha sido la peor decisión del mundo, ¿no? Porque encima hay gravillote. Oh, carretera, tío. ¿No te gusta la aventura? Pues yo no sé cuántas veces... Ya, está claro. Bueno, vamos a ver si es por aquí abajo. Nosotros con el empeño de evitar autovía y autopista, vamos a llegar a Aina a las 6:15 de la tarde. Son 94 kilómetros, 1 hora y cuarto en llegar. Así que vamos a hacer esta carretera, que no sabemos dónde lleva. Así sí, nos hemos evitado teóricamente hacer más off-road. Y con esto, a esta velocidad, por encima un poquito de la legalidad, no nos vamos a engañar, pero sin nadie por aquí, hacemos 20 kilómetros menos que por autovía y llegamos a la misma hora que por autovía. Y esto debe ser algo más entretenido, me imagino. Entretenido los cojones. Si os gusta pegaros una siesta, este tipo de carreteras son las ideales. Bueno, estamos en el pueblo de Corral Unio o algo así. Ni puta idea, chicos. ¿Qué tipo de pueblo es este? ¿Qué cojones estamos haciendo aquí? 58 minutos para llegar a Aina, son 68 kilómetros. En total, hasta llegar al Magro, que luego iremos al Magro, 3 horas y media desde ahora. Es decir, cerca de las 9 de la noche vamos a llegar al Magro. Auténtica locura. Nos metemos en una para salir en otra, ¿eh? ¡Qué locura! 46 kilómetros, 42 minutos. Madre mía. Si tuviera al menos protección aerodinámica esta moto, pues mira, más o menos, pero me te da todo el aire en el casco, en el pecho, en todos los lados. Y esto es una zona con bastantes mosquitos y ya tengo la visera amosquitada. Se está haciendo duro, ¿eh? Llegar a Aina se está haciendo duro. Ya queda poco. Vamos, va.
dirección Aina. La CM 3203, 17 kilómetros. Que no se diga. Por suerte, poco a poco nos íbamos acercando a nuestro objetivo y el tipo de carreteras cambiaría totalmente. Teóricamente esta carretera es divertida porque la organización recomendaba, así entre comillas, que pasáramos por aquí. Y aquí estamos, Sierra del Segura. Por Google Maps se ve bastante entretenida, así que no creo que nos decepcione. Bueno, pues parece que esta última parte, antes de llegar a Aina, esos últimos 4 kilometritos, van a ser un poquito más interesantes, ¿no? Donde están verdaderamente las curvas. Estoy reventadísimo del culo, tío. Me está destrozando. Bueno, chavales, estamos aquí en Aina, nos hemos hecho el selfie en esta Vespa que veis allí al fondo. Hemos salido en la mar de guapo. Un pueblo peculiar, cavado en la montaña. Ahora vamos dirección al Magro, 2 horas y pico para llegar, chavales. Vamos a llegar de noche, no me mola. Estoy muy cansado, tío, muy reventado. Necesito un Red Bull ya. Vamos a darle el último tirón y ya está, tío. La vida del cuentacuentos es así. Siempre salimos los últimos y llegamos los últimos. También es así la vida. Ya está. Mira cómo está esto de mosquitos. Con las rectacas estas que hay. Vaya con las rectas, 6:30 de la tarde. Salimos de Aina. Nos quedan 218 kilómetros. Vamos a llegar a las 9 menos 5 de la noche. Contar la parada que tenemos que echar ahora para echar gasolina y bebernos un Red Bull. Así que vamos a llegar de noche. 100% de noche, somos unos campeones, puto desastre, pero bueno, me ha merecido la pena llegar hasta aquí, Este pueblo, ya que estás por la zona, más o menos, pues te vienes y listo. Ahora tocaba dirigirse hacia Almagro, lugar donde nos quedaríamos a pasar la noche. El problema es que no habíamos calculado muy bien la ruta, íbamos un poco pillados de tiempo, ya que si se llega más tarde de las 8:30, se sufre una penalización por parte de la organización. Lo bueno, que siempre hay cosas buenas, es poder disfrutar del atardecer montado en una moto. Guau, chaval, mirad ese castillaco que hay ahí arriba, tío. Impresionante, Qué guapada, tío. Hay como una muralla por la parte de abajo. Nos quedan 146 kilómetros hasta llegar al Magro. 146 kilómetros de pura recta, pero viendo el atardecer constantemente. Este trocito de ruta me quedará marcado por eso. Recorrer una carretera secundaria con tu moto, dirección oeste, te regala este tipo de cosas. Bueno, noche oscura ya, 100%, 9 menos cuarto de la noche, con la luna ahí a la izquierda, y nos quedan 11 kilómetros. No me gusta nada conducir de noche, pero bueno, van a ser 11 kilómetros, un poquillo más de 11 kilómetros, porque llevamos un ratillo. No nos vamos a quejar, a ver si llegamos ya al Magro, y cenamos, y descansamos, y preparamos la ruta para mañana, porque eso es otra, hay que preparar la ruta para mañana. Hola, ¿qué tal? Bien. Atlantis. Y después que la organización comprobara los kilómetros que habíamos recorrido durante el día de hoy, nosotros nos fuimos hacia el hotel para cambiarnos y relajarnos un rato antes de la cena que daba la organización. Os recomiendo que esperéis al próximo vídeo del Coast to Coast, porque tuve la oportunidad de rodar en moto por Portugal, y para mí era quitarme una espina clavada y ver con mis propios ojos el océano Atlántico montado en moto.